Yo creo que la clave es esa. ¿Cuál es mi propósito y cuál es mi parte en este gran mecanismo para que todos vivamos bien? Y para eso tenemos que conocernos y saber cuál es el propósito que yo tengo. Hola, ¿cómo están? Soy Carlos Jaramillo, su host en Backlog, el podcast donde coleccionamos conversaciones increíbles con personajes inolvidables, y hoy no es la excepción. Nos acompaña Luis Fernando Díaz. Luis trabaja en Empresas Públicas de Medellín, más conocida como EPM, para la gerencia de nuevos negocios, en donde lidera diferentes proyectos de innovación y está haciendo unos esfuerzos súper importantes para lo que es toda la transformación del negocio y sentar los cimientos que le permitirán a EPM también transformar la visión que tienen estratégica y llevarla a cabo no solamente en Medellín, sino también en todas las otras partes del país y de Latinoamérica donde tienen presencia. Entonces, sin más preámbulos, bienvenido Luis, ¿cómo estás? Muy bien, Carlos, muchas gracias por la invitación. Genial. Hoy, además de eso, quiero contarles que vamos a estar hablando sobre cómo lo que uno quiere no siempre es el mejor camino para uno y cómo la vida nos va mostrando esos temas. Y creo que por ahí vamos a empezar precisamente. Le pedí incluso permiso a Luis para presentarlo de esta forma y es como una especie en vía de extinción, porque creo que hoy va a ser cada vez más difícil encontrarnos con personas que hayan hecho carreras tan duraderas en una sola empresa. Luis está a punto de ajustar 29 años trabajando con EPM, en donde realmente ha podido hacer una carrera muy bonita, porque ha podido empezar desde abajo, escalar y conocer la empresa desde diferentes aristas, obteniendo una visión muy integral sobre el negocio, sobre los desafíos también que tiene la organización y sobre cómo incluso en estos casi 30 años ha ido evolucionando y sobreponiéndose a todo eso que ha tenido que obviamente abordar. Hoy también están afrontando unos retos que obviamente el mundo y sus cambios nos está llamando pues a atender no solamente a empresas públicas, sino a toda la clase de negocios. La disrupción es cada vez un riesgo más marcado y ahí es donde Luis se ha enfocado desde la gerencia de nuevos negocios a potenciar la innovación como una herramienta y empezar a transformar esos límites de la empresa para mantenerla relevante, apoyar a mantenerla relevante, obviamente con todo su equipo y a desarrollar las soluciones del futuro. Yo creo que, bueno, me extendí un poco en esa introducción, pero es súper importante. Entonces, comencemos por ahí, Luis. ¿Cómo ha sido ese paso tuyo, esa carrera que has podido desarrollar en EPM y cómo crees que ha ido evolucionando la visión de la empresa para acomodarse también a un mundo que está en constante cambio? Bueno, Carlos, muchas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, yo creo que estar en EPM fue como de los accidentes más maravillosos de mi vida, porque realmente yo no quería ser empleado. Pues yo vengo de una familia de emprendedores y yo siempre pensé también ser un emprendedor. Sin embargo, pues la vida me fue mostrando, como lo decías, como el camino, y he aprendido a estar muy atento a cuál es el camino que me muestra la vida, más allá del que yo deseo, ¿cierto? Creo que eso ha marcado mucho mi forma de estar aquí, en este mundo. Llegué muy joven a EPM, pero también porque muy joven fui papá, entonces eso hizo que se cambiaran mucho mis proyectos. Empecé en EPM muy joven, como vos decís, desde muy abajo, y ahí empecé a ver cómo la empresa iba cambiando. Pero también fui testigo de Medellín. O sea, Medellín, a mí me han preguntado mucho si me voy a ir de Medellín, y yo digo, yo me voy a ir muchas veces, pero siempre voy a regresar, porque para mí Medellín significa como esa ciudad que me costó tanto entender, porque yo viví la violencia en su peor momento. Cuando yo era joven, mi mamá me decía que de pronto no regresaba, y era así. Pues muchos de mis amigos y de mis familiares ya no están por esa violencia.
Y es bueno recordar que hubo también una cantidad de empresas y como EPM, por ejemplo, y de personas que dijeron, bueno, vamos a cambiarle el rumbo a esta ciudad que es inviable. O sea, Medellín tenía la violencia como esa forma de vivir y empezaron a visualizar el conocimiento como un generador de valor, ¿cierto? Entonces es bueno recordar desde dónde viene eso, porque ahí empezaron a crear entidades como Ruta N y como Explora. Entonces Explora, vamos a empezar a llevar el conocimiento a los jóvenes de colegios, y Ruta N a promover el emprendimiento como ese generador de valor. Eso se empezó a concebir desde finales de los 90 y se materializó 2008, 2009, y EPM siempre estuvo ahí. Y yo empecé en esa gestación en EPM en 1996. Entonces me tocó empezar a ver cómo Medellín iba cambiando el rumbo de esa transformación de la violencia al conocimiento. Y digo que es un privilegio porque empecé a ser parte de esa transformación, desde que se gestaron esas entidades de ciudad con las que EPM trabaja articuladamente para empezar a transformar a Medellín como esa ciudad innovadora que ahora conocemos, pero que a mí me tocó vivir desde la oscuridad de la violencia que tuvimos en los 90s y empezar a ver esa transformación de comienzos del 2000. Y EPM siempre ha sido protagonista de esa transformación. Ahí mencionas unas cosas súper importantes. Es una de esas, la última que mencionabas, y es EPM siempre estaba ahí. De pronto, claro, para los que crecieron en Medellín como de una forma, ¿cierto?, súper ubicua, que a veces ni siquiera somos conscientes de, pero estuvo presente en grandes hitos también de desarrollo de la ciudad. Y vos pudiste incluso acompañar varios de esos proyectos, cuando se trajo por primera vez el gas natural a la ciudad, cuando entró el internet, los primeros que conectaron a Colombia se conectaron a través de EPM. Entonces eso ha hecho que también la cultura de la empresa se diferencie mucho de otros negocios, porque aquí siempre, más allá de la sola visión económica del negocio, la gente de EPM ha desarrollado una visión en donde la visión de negocio tiene que ver siempre con dejar un legado y ayudar al territorio a florecer o a prosperar. ¿Cuáles crees en tu experiencia que son esas claves que permiten que en EPM florezca como ese sentido de pertenencia y que se persiga como objetivo de negocio no solamente esa parte financiera o económica, sino más bien esa parte de transformación, de progreso, de legado, de conexión? Porque si vemos a través de los servicios, todo lo que se genera son conexiones. Y de hecho ese es muchas veces el lenguaje que se utiliza. Yo me conecto a la electricidad, al agua, pero estoy conectando comunidades, estoy conectando barrios, estoy conectando ciudadanos, estoy conectando a la ciudad. Sí, yo creo que EPM ha sido un reflejo de lo que somos también en Antioquia, a veces como atrevidos y pujantes, pues como en decir, yo puedo transformar esta cultura. Y lo decías ahora, yo precisamente comencé en el negocio del gas cuando apenas iniciaba, y algo que recuerdo claramente es que nosotros en Medellín éramos muy reacios y muy temerosos a usar el gas por los mitos y las leyendas de que eso va a explotar y bueno, todo lo que se mencionaba en ese entonces. Pero EPM no paró. EPM dijo, bueno, y la inversión fue increíble, pues en el dinero que EPM tuvo que invertir para traer el gas desde La Guajira hasta Medellín, y se atrevió a hacerlo, a pesar de que había una cultura de temor al gas, ¿cierto? Pero bueno, empezamos a instalar unos tanques estacionarios en diferentes sitios del área metropolitana para que las personas empezaran a aprender a manejar el gas, y nosotros entrar a las casas y decirles, venga, esto no es como la gente cree que es, esto va a ser un servicio que es confiable. Y ahora utilizamos el gas como si fuera una parte más de todos los servicios públicos que presta EPM, pero en los años 90, a finales de los 90, no era así. O sea, a finales de los 90 fue difícil que el gas hiciera parte de los servicios públicos. Entonces EPM siempre se ha atrevido a estar en negocios
en los que tiene que trabajar desde el cambio de cultura también. Y eso lo ha impactado también en la ciudadanía. Mucho de la cultura de EPM uno ve que lo deja reflejado en los proyectos que tiene en la ciudad. Súper importante, o sea, porque es también otra área de impacto, desde el impacto social, la creación de cultura, también de sentido de pertenencia por esas instituciones y por esos servicios que proveen. Yo creo que también asegura un sostenimiento a través del tiempo, y es importante en el sentido de no solamente depende de la empresa poder instalar un servicio, sino también de cómo las personas se apropian de él, lo cuidan y obviamente pues lo aprovechan. Excelente. Y me parece muy brutal eso, o sea, la empresa y la gente de la empresa presente en esos tiempos de cambio a nivel global, habilitando a una ciudad, a un país, a seguir también jugando en ese escenario global. Hemos hablado mucho, sobre todo cuando hemos trabajado juntos, de los retos en estos escenarios VUCA, de tiempos de crisis que van a venir pues cada vez más rápido, pero también de todas estas tecnologías que nos habilitan para hacer cosas nuevas, ¿cierto? Los drones, la inteligencia artificial, la realidad aumentada, el internet de las cosas, el hidrógeno. Y asimismo, EPM también se percata de esto y empieza a evolucionar. Desde la gerencia de nuevos negocios es como el faro desde donde EPM proyecta también toda esa visión innovadora. Y hoy cuentan también con otras áreas estratégicas precisamente pensadas para hacerle frente a esos cambios que están ocurriendo en el mundo. Me ayudas si me equivoco en alguna, pero ¿cuáles son esas áreas estratégicas? Son hidrógeno como una fuente de energía renovable, es toda la transición energética que engloba todo ese movimiento, la economía circular y los territorios inteligentes, que también embebe todo el tema de transformación digital. ¿Cómo se llega a ese concepto, Luis? Y en tu opinión, ¿cuál es el papel que juega EPM o que para vos tiene que jugar EPM en, por ejemplo, hacer un territorio inteligente? Yo me voy a volver un poquito para que entendamos cómo EPM llegó a ser protagonista también en esos 4 ejes estratégicos que mencionas. EPM siempre ha sido una empresa muy grande, pero también fui testigo de que era una empresa muy local y ha tenido muchas transformaciones, porque de alguna manera pienso que es algo hasta que los seres humanos necesitamos, y es conocernos. Bueno, yo realmente sí estoy preparado para el mundo cómo está cambiando. EPM se lo ha preguntado mucho también, y un gran cambio en el que yo estuve como testigo fue en 2004-2005, donde cambiaron toda la estructura de la empresa y cambiaron como toda la dinámica empresarial, básicamente como en dos ejes fundamentales: en el producto-servicio y en el mercado o en el área geográfica. EPM era una empresa regional, local. Nosotros no estábamos presentes en otras ciudades ni en otros países como ahora. Pero entonces, bueno, dijeron, tenemos que buscar negocios en otras partes, en el ámbito geográfico, y en el producto-servicio como tenemos que empezar a mirar si hay nuevas tecnologías. Por ejemplo, el agua ya no se está tratando solamente con métodos químicos, sino físicos y biológicos, y nosotros siempre lo hemos hecho de esta manera. Entonces tenemos que buscar las energías, ya no solamente son hidráulicas, sino también eólicas, solares. Ese fue el primer momento donde se empezó a mirar eso, y por eso se tuvo que cambiar la estructura empresarial y se crearon nuevas dependencias que no existían en EPM. Una de ellas fue las áreas de investigación y desarrollo de negocios. Por primera vez se crearon en EPM en el año 2004-2005 para el negocio de aguas y para el negocio de energía. Ahí yo empecé a trabajar también en todos esos temas de investigación y desarrollo, y tuvimos que empezar a buscar, por ejemplo, cuáles son los países más atractivos para nosotros invertir. Y desde ahí se empezó a mirar esa atractividad de los países para invertir y esas nuevas tecnologías en las que debemos empezar a mirar desde hace 20 años. Y fue así como EPM empezó a cambiar, a ser una empresa multilatina y a ser una empresa que empieza a mirar otros negocios diferentes a los convencionales actuales.
estamos hablando de que son 20 años que EPM ha estado en ese proceso y por eso ahora es protagonista y tiene ya una dependencia de nuevos negocios donde está la innovación de la empresa y estamos también viendo cuáles son esos nuevos negocios en los que tenemos que empezar a florecer y a participar a través de un fondo de capital privado que miramos empresas nuevas que están desarrollando negocios que no son los propios nuestros. Y cuando hablamos de territorios inteligentes es cómo hacemos que para el ciudadano se vuelve más, le mejoramos la vida en la manera como ellos utilizan no solamente los servicios públicos, sino todo en la ciudad, como todos los servicios que presta la ciudad y cómo integramos desde el uso del metro, de la bicicleta pública hasta los servicios públicos. Y EPM siempre ha sido como protagonista también de esa, de facilitar el bienestar de los ciudadanos de Medellín. Excelente. Y creo que aquí se ve reflejado para los que nos están visitando, para los que conocen Medellín, para los que vivimos acá, en temas como las uvas, ¿cierto? Que si bien tratan el tema del agua, también se vuelven puntos de convergencia para los barrios, para los ciudadanos y en muchos otros esfuerzos. O sea, el agua también ha sido un foco estratégico de esos esfuerzos, no solamente a nivel de la organización, sino también desde la fundación. Tiene el Museo del Agua, tiene un programa muy bonito en donde están enseñándole a los niños a cuidar el agua, pero también le están llevando a esas poblaciones rurales purificadores para que tengan acceso a agua potable. Entonces yo creo que eso empieza, también va marcando una coherencia de lo que hemos hablado y de cómo la gente tiene en la cabeza que el objetivo del negocio va más allá del tema económico. Y también empezás a tocar cosas muy importantes como otros vehículos, ¿cierto? Que también le permiten a la empresa modernizarse y ser más ágil para enfrentar esos retos. Por ejemplo, el tema de Venture Capital, de empezar a invertir en otros negocios. Y otro de esos vehículos que es en el que quiero que también nos empecemos a enfocar, que es uno de los que más has promovido vos, que es la innovación abierta, sobre todo desde Innovate. Ya les va a contar Luis qué es Innovate. Pero entonces también en tu experiencia, ¿cómo llegas a eso? De empezar a mirar que para que PM pueda ir más rápido y se empiece a dinamizar, pues también tiene que empezar a colaborar con otros stakeholders en otro nivel, en otros formatos y bueno, ya cómo se llega a Innovate y qué está pasando en Innovate, porque es, yo creo que algo que ya está dando unos frutos muy bonitos. Claro, sí. Yo alguna vez desde el área de identidad corporativa de PM le dieron una personalidad de PM y es que yo creo que todas las empresas y todo lo que nosotros hacemos y todas las entidades tienen también como una personalidad. Y yo creo que la personalidad de PM, si la llevamos pues o la traspolamos como a un ser humano, es como si yo quiero que el mundo brille, yo voy a hacer que los demás brillen, porque también hay otra forma y es yo opaco al otro para yo brillar. Yo creo que PM busca lo primero y es yo cómo hago para que todos brillen y este mundo donde yo habito también va a brillar. Y lo digo es porque Innovate es de esos programas que buscan el desarrollo de competencias no solamente dentro de la empresa sino afuera. Entonces, como tú lo sabes, nosotros vamos a las instituciones educativas y si bien allá, como decía yo al comienzo, esa transformación de Medellín tiene mucho que ver con entidades como Parque Explora y Ruta N. Nos aliamos con Parque Explora desde 2009-2010 para llevar conocimientos que eran muy propios de la empresa hasta las instituciones educativas. Entonces empezamos a cambiar la mirada de los jóvenes de colegios que de pronto no tenían ese relacionamiento con las empresas ni con lo que nosotros trabajábamos en servicios públicos. Y de alguna manera, para un colegio o una universidad, el conocimiento técnico no necesariamente tiene que ser exitoso como negocio. O sea, a mí una ecuación me puede funcionar, pero no necesariamente me tiene que generar valor. Y empezamos a llevar a los colegios y a las universidades, venga, es que el conocimiento puede generar valor, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de formación en innovación y emprendimiento. Entonces,
con Explora llevábamos proyectos, que ellos desarrollaran proyectos muy asociados a esos focos, que en ese entonces no eran muy diferentes, era el agua y vida, era como el agua la puedo conservar, cómo empiezo a reciclar. Recuerdo hace muchos años que vi en ONCE un proyecto de unas recipientes que tenían un sensor para recibir o para diferenciar los residuos. Entonces ellos, obviamente no era viable financieramente, pero si ellos echaban una cáscara de banano, el sensor lo llevaba a un dispositivo de orgánicos. Ya empezaron a cuestionarse y a pensar que ellos también podían tener ideas muy asociadas a disminuir como los rellenos sanitarios, por ejemplo. Su huella ambiental. Y lo mismo hicimos con las universidades. Entonces yo creo que es hacer y llevar el desarrollo de competencias de innovación y emprendimiento en instituciones educativas públicas y privadas y en las universidades. Ese fue como el primer momento de Innovate, tanto para instituciones educativas, que en ese entonces era la Feria de la Ciencia con Parque Explora, y luego Innovate con universidades. Y después, ¿cómo empieza también a evolucionar este programa? A incluir incluso, creo que también algo muy bonito es cómo aprovechamos incluso capacidades que tenemos internas, gente dentro de la organización que es capaz de dar estas formaciones y que se empieza a vincular de forma especial a no solamente estos ciclos de formación en los colegios, sino también ya ser parte de equipos multidisciplinarios de intraemprendedores y a proponer nuevos negocios también dentro de la organización. ¿Cómo sigue ese proceso ahí? Sí, eso fue, y de hecho esa historia casi no... Bueno, ese punto casi no lo preguntan y a veces no me lo pregunto porque se hace natural, que ahora Innovate tiene dos categorías: Innovate Descubriendo, que es orientado a las instituciones educativas, Innovate Emprendiendo, que es con universitarios e intraemprendedores. Pero pocas personas saben cómo comenzamos ese Innovate Emprendiendo. Innovate Emprendiendo era solamente dirigido a estudiantes universitarios. Cuando llegó la pandemia, claro, la pandemia es algo que ahora vemos con el retrovisor y lo vemos como una experiencia que fue muy grata o no muy grata para muchas personas, pero también sucedieron muchas cosas en las empresas, entre ellas que Innovate, nosotros estábamos en el proceso de diseño de Innovate 2020 y lo teníamos presencial, como siempre se hacía. Cuando cayó la pandemia ya no se podía hacer, de hecho ese contrato se tuvo que cancelar, pero casi que lo que nos dijimos fue, bueno, ahora Innovate hay que hacerlo, más que nada por el tema de salud mental, porque las personas tienen que empezar a pensar en ideas y ahora hay un desafío mayor, entonces empezamos a proponer retos a partir de lo que está pasando. Y claro, el tema también afectaba directamente a los funcionarios de PM. Entonces, en ese año de la pandemia, esa crisis fue la generadora de un cambio en Innovate para decir, bueno, además de los estudiantes universitarios, vamos a incluir a los intraemprendedores, porque iba a ser virtual. Entonces, seguimos Innovate, lo diseñamos y planeamos en 2 o 3 meses, y dijimos la virtualidad se presta para que otras personas del grupo empezamos a incluir a intraemprendedores de todas las filiales de PM, y ahí fue cuando comenzamos Innovate Emprendiendo, dirigida a estudiantes universitarios y a intraemprendedores. Eso fue en 2020, o sea, ya estamos hablando de la 5ª versión del Innovate que conocemos ahora. Y como tú dices, ya estamos cerrando el ciclo, porque formamos en Innovate Emprendiendo iniciativas que muchas veces comienzan muy incipientes, les damos forma a través de un proceso de formación básico y avanzado, y los ganadores pueden ser acelerados. Entonces ya esos ganadores llegan a una aceleradora para que se haga realidad ese proyecto que comenzó en Innovate. Exacto, y llegamos a ese eslabón que creo que es el que ahora también venís impulsando con más fuerza, en donde precisamente la calidad de esas soluciones ya están llegando a un punto en donde vale la pena que se consiga capital, que se les acelere. Tenemos incluso ya casos de éxito, pues, donde hay partes involucradas de afuera que han visto el potencial y quieren invertir. Entonces, y
Y lo mismo, todo delimitado por estos focos estratégicos, o sea, soluciones en economía circular, en transición energética, en territorios inteligentes, que al fin y al cabo sí lleva todo a mejorar la calidad de vida de las personas, como vos decís, y a ir cerrando esas brechas de inequidad, que es algo que desde mi empresa en Distil nos identificamos mucho porque es nuestro propósito de ser. Entonces me parece súper bonito como el tema de sacar la innovación de la empresa, pero obviamente ser un catalizador y un articulador también es una forma de empezar a agilizar y a dinamizar los resultados en torno a estas áreas. Bueno, vamos a hablar, obviamente, y hemos acá pues conversado de cómo empresas públicas parte de algo muy local, de su impacto muy local, a tener presencia en el país, hoy a tener presencia cierto, ser una multilatina en diferentes latitudes a través del continente. Pero volvamos a recaer sobre Medellín, porque hoy es una ciudad muy cool, una ciudad muy atractiva para mucha gente de afuera que quiere venir aquí también a trabajar, a conocer, y a veces incluso es la puerta de entrada para Latinoamérica. ¿Cuál es tu visión de Medellín, la de Luis? Hoy pues que contamos como con esas ventajas, y cuáles son los principales retos que los ciudadanos también tenemos que apropiarnos, ¿cierto? Y aportar esas soluciones para asegurar que Medellín siga siendo un buen vividero y que siga pues, creciendo de forma sostenible como ciudad. Bueno, a mí me tocó la Medellín donde no se veía un extranjero. De hecho, difícilmente veía una persona de otra parte del país. Ese tiempo fue duro, difícil de verlo. Pero ahora me toca la Medellín, donde todo el mundo quiere venir, donde vemos extranjeros en cada esquina. Y creo que nosotros nos hemos sentido muy bien de recibir a tantas personas. Yo creo que el reto de Medellín es ese. Es como cuando yo tengo una capacidad, tengo un apartamento donde pueden estar cómodas 10 personas, ¿cómo lo tengo que adaptar para recibir 50 personas? Sin decirles, no, yo no te quiero aquí, yo no quiero que me visites. Y yo creo que estamos aceptando ese reto de, bueno, es una ciudad muy atractiva por el clima, por la gente, por los espacios que estamos construyendo, porque ya vemos cafés increíbles en cada esquina, restaurantes increíbles en cada esquina, además de estas entidades de ciudad que se han ido transformando. Entonces yo creo que el reto es ese, es como habitamos todos bien, respetándonos y manteniendo la calidad de vida o mejorándola, ¿cierto? Yo creo que ese es el gran reto que tenemos como ciudad. ¿Y qué puede hacer uno como ciudadano? ¿Cuál es ese pequeño aporte, cierto? Porque obviamente la responsabilidad no es de una sola persona, pero así como ciudadanos, ¿cuál sería esa invitación para que todos demos nuestro pequeño aporte? Yo hace muchos años, no recuerdo en qué año yo vi una película que se llamaba Hugo Cabret, no recuerdo el nombre completo, pero hay una parte de la película donde él dice que el mundo es como un gran mecanismo, como un reloj, y ese reloj es perfecto, a él no le puede faltar ninguna pieza, pero si una de esas piezas falla, no funciona. Y obviamente hay unas piezas que van a estar en el front, el minutero, el secundero, los números, que pueden ser muy brillantes, pero hay mecanismos muy pequeños que están dentro del reloj y que son indispensables para que eso funcione. Yo creo que ese es el gran reto, es saber yo cuál es el papel que ocupo en ese gran mecanismo para que todo funcione. Yo me levanto en las mañanas y lo primero que pienso es cuál es mi papel hoy. Posiblemente no es de ser visible para nadie, pero lo que voy a hacer es tan importante que va a permitir que alguien abra la llave y pueda tomar agua pura, ¿cierto? Eso lo debe pensar alguien que solamente tiene que estar pendiente del tratamiento del agua en un tanque y nadie lo sabe. Tú no lo sabes, pero él va a permitir que tú tomes agua que la puedes tomar desde la llave, ¿cierto? Yo creo que la clave es esa. ¿Cuál es mi propósito y cuál es mi parte en este gran mecanismo para que todos vivamos bien?
y para eso tenemos que conocernos y saber cuál es el propósito que yo tengo. Excelente, excelente, me gusta mucho eso. No esperar a que el propósito nos caiga por allá del cielo, sino también ir definiendo nuestro propósito, entender cómo mis acciones pueden impactar ese gran mecanismo y no solamente darle valor a ese rol que yo juego, sino también aceptarlo con humildad, entendiendo que de no hacerlo de la mejor forma puedo impactar a todo este tema ya más macro y más integral. Bueno, vamos llegando hacia el final del episodio y hay dos preguntas que siempre tenemos fijas. Háblanos primero de cuál es ese contenido, libros, herramientas, aplicaciones que estás utilizando hoy, que has consumido últimamente y que te han mejorado, ¿cierto? Tu eficiencia, tu productividad en tu día a día. Bueno, yo no soy de esta generación, entonces puede que no tenga la última aplicación, pero para mí Evernote es una de esas aplicaciones que utilizo mucho, porque como que todas las experiencias y todo lo que necesito hacer lo puedo tener ahí, ¿cierto? Creo que para mí agendarme y saber yo qué voy a hacer cada día y que tengo muy pocas horas del día para hacer todo lo que tengo que hacer, entonces me funciona mucho eso. Un libro que recomiendo y que a mí me lo recomendaron y no le presté mucha atención al comienzo, pero después me atrapó, es Sapiens, de Animales a Dioses, porque ahí nos cuentan la historia de la humanidad. Es como nosotros, los Homo sapiens, somos los que gobernamos el mundo de alguna manera, pero por algo tan sencillo como que tenemos esa capacidad de imaginarnos o de creer en algo que no existe, pero que lo podemos imaginar. Y yo creo que es un libro que sí hizo como un clic en la forma como yo concebía la humanidad, por ejemplo. Muy bien. Y finalmente, pues tenemos esta cámara para vos, Luis. Primero agradecerte el espacio que nos has dado acá, que nos compartas un poco de toda esa carrera que has vivido, de cómo has no solamente sido partícipe de esa transformación, sino como también has vivido esos momentos de cambio, ¿cierto? Como lo decías, yo creo que es muy diciente y que muchas personas que han crecido en Medellín se pueden identificar con eso, de la oscuridad a la luz, y con unos simbolismos tan poderosos como el tema de yo puedo brillar opacando al otro, o puedo brillar intensamente contagiando a otros también para que brillen más. Entonces adelante también este espacio para que vos nos invites a lo que querás, la gente que se quiere poner en contacto con vos, que quiere aprender más de lo que estás haciendo, de lo que está haciendo la gerencia de nuevos negocios en EPM y de lo que está haciendo EPM, también para contribuir y para hacer su papel dentro de ese gran mecanismo. Bueno, Carlos, muchas gracias. Yo solamente voy a terminar con una anécdota simple de mi vida, y es que en estos temas de emprendimiento a veces hay que diferenciar lo que es la persistencia y la terquedad, porque a veces nosotros intentamos pasar por sitios donde no es posible, entonces también hay que renunciar y decir, no, por ahí no es. Yo entré a EPM, yo iba a estudiar veterinaria, pero fui papá tan joven que tuve que empezar a trabajar y en EPM, y eso es un privilegio, no hubiera sido así. No estuviera aquí si no hubiera sido así. Pero voy a contar una pequeña historia de mi vida para expresar ese tema de la persistencia y la terquedad, y porque a veces hay que permitir que la vida nos lleve por el sendero que es y que posiblemente es el que nosotros debemos seguir. Cuando yo estaba pequeño, claro, antes las familias eran de muchos hijos. Yo soy de una familia de 5 hermanos, 4 hermanas, y yo soy el único hombre de la mitad. Y yo siempre quise tener una pista de carros, siempre. Pero en ese entonces, es que estamos hablando de los años 80, comienzo de los 80 o finales de los 70, no era fácil tener una pista de carros. Pero yo las veía y siempre la quise tener. Bueno, cuando tuve mi hijo, él sí la tuve, pero yo tenía que trabajar y estar muy afuera, no la disfruté como debía. Pero el tiempo me llevó a EPM, yo fui atravesando como líneas
Y algún día, eso fue en 2015-2016, hicimos un taller de co-creación para empezar a ver cómo llegábamos a programas innovadores en los colegios. Y comenzamos un programa que se llamaba Circuito Solar EPM. Íbamos a los colegios, obviamente a los colegios teníamos que llegar con un programa que a ellos los ilusionara y los incentivara. Les entregábamos paneles solares y ellos construían su carrito con esos paneles solares. Bueno, fueron 5 versiones. En 2018 el programa se acabó, me dijeron ya no va más. Eso fue en Pies Descalzos. Para los que somos de Medellín, es NPM, en todo el centro, el corazón de la ciudad. Ahí se hizo el evento. Fue en 1 de octubre, por esta época. Teníamos que hacer de todo, hasta orar para que hiciera sol, porque era un programa al aire libre y el sol lo necesitábamos. Yo vi un niño, ahí es donde uno dice, ¿dónde encuentro mi propósito? Uno de los niños participantes, a las 6 de la tarde ya había finalizado el programa, estaba sentado en una de las banquitas y estaba triste, estaba como llorando, y él estaba mirando el edificio de PM. Yo me le acerqué, ya habíamos terminado y yo lo conocía porque lo vi participar. Y yo le dije que qué le pasaba. Me dijo, no, es que estoy conmovido. No dijo la palabra conmovido, pero me dijo, es que no sabía que esta Medellín era tan grande. Y yo, pero tú no eres de Medellín. Sí, yo vivo allá. Me mostró uno de los barrios de la periferia de la ciudad. Me dijo, pero es que yo nunca había bajado a Medellín. Yo no conocía esto, no sabía que la gente era así, no sabía que estos edificios eran tan grandes. Yo ahí entendí que uno a veces solamente ve el mundo en el que habita, y si logramos sacar a las personas a que vean otros mundos, también su mente se va a ampliar y va a haber otras posibilidades. Y lo que me decía ese niño, que era un niño de unos 13 años, es como... Y yo nunca pensé que estuviera aquí jugando como en una pista con tantos niños. Yo ahí abrí algo que traía desde antes, que yo no había podido tener esa pista. Y yo dije, bueno, yo no tuve una pista de niño, pero ahora pude jugar con 600 niños en una pista, que yo colaboré en su construcción y en que eso se pudiera dar con tantos niños. El mensaje es que la vida es perfecta en ese sentido si nosotros permitimos que fluya todo, y en algún momento nos va a llevar a ese camino que siempre quisimos tener, que posiblemente no era el que uno esperaba, ¿cierto? Pero los puntos siempre se unen, siempre se van a unir como para que eso pase. Por eso yo siempre he pensado que no debemos ser tercos en insistir en meternos en caminos que de pronto la vida nos muestra otro, que no es ese que queremos, posiblemente desde el ego, ¿cierto? Y así yo he encontrado mucho los propósitos de la vida, es dejarme llevar por donde está mi propósito. Pues así llegamos entonces al final de este episodio con Luis. De nuevo, muchísimas gracias por compartirnos parte de esta experiencia tuya, de tus anécdotas y de tu visión, obviamente, de la ciudad, de la empresa y de los retos pues que tenemos que abordar, no solamente desde lo que hacemos en nuestros trabajos, sino también como ciudadanos más que habitantes, como ciudadanos, para contribuir todos a que esto brille más. Muchas gracias y nos vemos en un próximo episodio. Muchas gracias, Carlos.